Paz a vosotros, amados hermanos, edificados en la palabra. Les habla su hermana Estela Díaz de Tijuana, Baja California, esperando en el Señor que cada uno de ustedes reciban sus misericordias cada mañana, amados hermanos. Vamos a continuar con el eslogan de esta semana, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los creyentes. En esta cuarta semana hemos estado hablando del subtema, hermanos, la aparición del Hijo del Hombre. Y el título que se me ha encomendado es Jesús escoge a sus hombres, quién es escogido y por qué. Pero vamos a orar, hermanos, para entrar más a fondo de la palabra. Bendito Dios y buen Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, te damos primeramente por la vida, por la oportunidad tan grande, Señor, que tú nos permites en nuestra vida poder reflexionar en tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos a ser de bendición para quienes los escuchan. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque tus promesas permanecen fieles en nuestras vidas, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos participantes de este grupo. Y también, Señor, bendice a nuestro hermano Edwin Jaramillo, Señor, y a toda su familia, quien cada semana, Señor, Él nos manda estos hermosos temas, Padre. Gracias, Señor. Dale mucha sabiduría, mucho entendimiento, Padre, para que podamos seguir adelante, Señor, escudriñando tu palabra. Lo hacemos todo, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, amados hermanos, pues nuestro texto bíblico se encuentra en Lucas 6, del 12 al 19, y que vamos a ir desglosando, mis hermanos, paso a paso. Dice la palabra de Dios: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración. Al llegar la mañana, llama a sus 12 discípulos y escoge a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Jesús, hermanos, necesita que nosotros, la gente, estemos dispuestos a llevar un mensaje de salvación al mundo. Vemos de qué manera Él decide escoger a sus discípulos para que le sirvan en el ministerio. Lo hace luego de haber orado. Y nosotros vemos aquí, hermanos, acabamos de leer la lectura que dice que Él oró toda la noche. Toda la noche, hermanos, no fue una oración de unos minutos ni de unos segundos, fue toda la noche. Él estuvo platicando con el Padre, Él estuvo orando al Señor para poder escoger a sus 12 discípulos, quienes iban a andar con Él en donde quiera que Él andaba, en donde quiera que Él predicaba, ellos iban, e incluso ellos también aprendían de nuestro Maestro. Amados hermanos, los escogió después de considerarlos en oración, después de orar toda la noche, como dice su palabra. También, hermanos, Él escogió diferentes personalidades. Los escogió para ser apóstoles y los escogió para que ministrasen con Él. Ahora, amados hermanos, aquí hay una pregunta, y sin duda alguna, hermanos, pues la pregunta nos confronta. ¿Cuántos minutos pasamos
orando al día? Amados hermanos, el ministerio al cual nosotros debemos, hermanos, en el cual nosotros estamos involucrados, es de mucha oración, hermanos. Y a veces lo hacemos, o a veces no lo hacemos como debe de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo al poner en manos de Él el ministerio que se nos encomienda en nuestras iglesias, amados hermanos, ya sea con los niños, ya sea en la oración, ya sea en una predicación, ya sea para ayudar en cualquier ministerio que tengamos en la iglesia, amados hermanos, como el ayudar al huérfano, a la viuda, el llevar los alimentos a un hospital. Todos esos ministerios, hermanos, requieren de mucha oración. El Señor, hermanos, pasó toda la noche deliberando y compartiendo con Dios. Tenía que tomar una decisión suprema: el destino del mundo y el destino de la humanidad estaría sobre los hombros de estos hombres. Ellos debían llevar el mensaje de salvación al mundo. Si ellos, hermanos, fracasaban, el mundo se perdía y el hombre sería condenado eternamente. Por eso, hermanos, Jesús tenía que saber exactamente a quién escoger. Tenía que hablar del asunto con su Padre. Necesitaba una renovación espiritual. Necesitaba de su espíritu y su mente estuviesen despiertos y agudos, llenos de la presencia de Dios. A medida que hacía las cruciales elecciones, de manera que oró, pero no solamente oró, hermanos, luchó con Dios toda la noche en oración. Recordemos que Él se fue, hermanos, a un monte para estar solo, totalmente a solas, en la cima de un monte donde no sería interrumpido. ¿Cuántos minutos nosotros pasamos al día, hermanos, orando? Algunas personas afirman que oran todo el día, a medida que hacemos el quehacer, a medida que andamos en nuestro trabajo, que vamos en el camión, que cruzamos una calle, que mientras estamos en las labores de la casa, amados hermanos. Pero nosotros, hermanos, debemos de orar sin cesar. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, lo hacía, pero orar a lo largo del día, dirigiendo nuestros pensamientos rápida e intensamente hacia Dios, no es una oración concentrada, hermanos. No es el tipo de oración que realmente hace que las cosas sucedan. Pensar en Dios y hablar con Él un poco aquí, un poco allá, es oración de compañerismo, amados hermanos. La oración de compañerismo es fácil, porque lo hacemos, como les había comentado, hermano, lo hacemos en el transcurso de nuestras actividades en el día. Pero lo que hace falta, hermanos, y lo que la Biblia quiere decir primordialmente con oración, es una oración concentrada, un tiempo apartado durante el cual estamos a solas con Dios y compartimos asuntos muy específicos con Él. Por ejemplo, en este texto de Mateo 6:9-13, nos da un ejemplo de la oración, hermanos, y todos lo conocemos, el Padre Nuestro.
Dice el Señor en su palabra, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ese, hermanos, es el modelo de oración la cual nosotros debemos de hacer, hermanos, de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, primeramente, santificar su nombre, luego, que se haga su voluntad, y también, amados hermanos, algo muy importante, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras deudas, pero también el compromiso de nosotros perdonar a nuestros deudores, hermanos. Y sobre todo, amados hermanos, que no nos deje caer en ninguna de las tentaciones. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa es otra manera la que nosotros podemos orar al Señor. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, Marcos 6:46. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, Lucas 5:15. Y aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Lucas 19:18. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lucas 12:24. Esos son los modelos a seguir, amados hermanos, de la oración que quiere el Señor que nosotros tengamos en todo momento. Jesús, amados hermanos, escogió a sus hombres de entre sus discípulos. Acordémonos que en ese tiempo había una gran cantidad de personas que seguían a Jesús como discípulos. Un discípulo era un aprendiz, todos querían aprender, pero en aquel tiempo un discípulo era mucho más de lo que nosotros entendemos por estudiante. Alguien que simplemente estudia una materia enseñada por un maestro. Un discípulo, hermanos, era la persona que se apegaba a su maestro y que le seguía donde quiera que fuese, estudiando y aprendiendo cuanto podía, tanto de la vida de su maestro como de su palabra. En Mateo 8, del 19 al 20, dice de esta manera: se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Sería un compromiso total? ¿Sería donde quiera que Él estuviera? ¿O solamente sería en la comodidad que se pudiera? Podríamos decirlo de esta manera. Ahora, hermanos, sería interesante saber quiénes eran todos ellos. De entre estos discípulos, Jesús escogió a 12 para servirle como apóstoles, porque acordémonos que eran muchos, hermanos, eran muchos discípulos, eran muchos los que le seguían a Jesús. Y para unirse en su gran misión y ministerio, ellos servirían junto a Él de una manera muy, muy especial. Nosotros ya sabemos qué tan especial es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué hermoso cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a escoger sus discípulos. Qué maravilloso sería que cada uno de ellos, con todas las personalidades, con todos los caracteres que cada quien tenía, que en esos momentos el Señor los estuviera escogiendo, hermanos. Imagínense. ¿Nos imaginamos? ¿Nos podemos imaginar eso, hermanos? Un apóstol era un discípulo escogido por nuestro Señor Jesucristo directamente y por su Espíritu Santo. Un discípulo, hermanos, era una persona que o bien había visto al Señor Jesús, que lo había acompañado. Otras personas también fueron llamadas apóstoles,
Sin embargo, hay una marcada diferencia entre estos y los 12 escogidos por Cristo. Los primeros 12 fueron escogidos por el Señor mismo mientras estaban en la tierra, escogidos para estar con Él durante su ministerio terrenal y escogidos para ser entrenados exclusiva y personalmente por Él, para ser escogidos oculares de su resurrección, escogidos para ser quienes llevaran el mensaje proveniente de sus propios labios. En cierto sentido, el don del apostolado todavía es dado y usado en el misterio actual, y nosotros lo vemos, hermanos. El creyente es un embajador de Cristo, alguien que sale para representar a Cristo mismo, tanto su vida como con su palabra. El creyente debe reflejar la vida misma de Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 de Corintios 5:20. Nuestro Señor Jesucristo toma a unos pocos de entre sus seguidores para que les sirvan de manera muy especial. Toda la iglesia debe tener en sus líderes toda zona, estado o país. Y generación debe tener sus líderes. Dios necesita aquellos que irán más allá en dar sacrificialmente, en servir y ministrar en cada lugar y generación. Aquí vamos a empezar a ver, hermanos, qué tipo de hombres eran los que el Señor escogió como discípulos. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:6 dice, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. Y dice el Señor, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, y pondré sobre ellos pastores que los apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. Las encomiendas fueron, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Esto nos habla en Hechos 20:28. Y también les dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni por voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48:16. Jesús escogió diferentes personalidades. Allí había al menos 3 hombres de negocio: Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 eran pescadores, con una empresa más bien considerable. Un apóstol quizás era rico, Mateo, el recaudador de impuestos. Su casa debe haber sido una considerable propiedad, porque era suficientemente grande para recibir una multitud y ofrecer un banquete. En Lucas 5:27-29, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús. Y luego dice, uno era político, nacionalista e insurrecto, Simón el Celote. Los celotes se habían jurado derrocar al gobierno romano y asesinar a tantos oficiales romanos y adeptos judíos como pudieran. Fíjense, ya ahí estamos hablando de otra personalidad de otros de los discípulos. Uno era sin duda profundamente religioso, Natanael. Hasta donde sabemos, no había ningún ciudadano oficial o famoso entre los apóstoles,
Sus personalidades eran una mezcla extraña. Mateo, habiendo sido un recaudador de impuestos, excomulgado de la comunidad judía, necesariamente tenía que ser un hombre duro y religioso. Los pescadores, Jacobo y Juan, eran personalidades rudas y atornadoras. ¿Se imaginan, hermanos, los pescadores? Ellos tienen, aparte de ser rudos, tienen también pues una manera muy grosera de hablar, o sea, muy ruda también de hablar. Ellos no hablan con palabras, ¿cómo le podría decir? No hablan con palabras modificadas, ¿verdad? Como ya no siendo groseros. En Mateo 3:17 dice, hermanos, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijo del trueno. Y aquí vemos otro carácter de los discípulos, que dice, Simón el celote tenía un espíritu fanático y nacionalista. Pedro aparentemente era un rudo pescador de personalidad locuaz y dominante. Recordemos cómo era Pedro, hermanos, arrancado, era muy impulsivo, hermanos. Él era de los que para él era el todo o era el nada, era impulsivo, era de doble ánimo el Pedro. Aquí vemos, hermanos, claramente el poder de Cristo a dar el propósito y sentido a la vida y al poner paz entre los hombres. Su habilidad para reunir bajo una misma bandera a un grupo de heterogéneos para una discusión de cada uno de los apóstoles. Jesús escogió a estos hombres para que cumplan su misión junto a Él. Ahora los dos estaban con Él en una relación muy especial. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Parados allí, Él y sus discípulos se encontraban frente a la multitud. Ahora los 12 debían aprender cuál era su misión, hermanos. Imaginémonos, hermanos, los 12 discípulos juntos, unos arrebatados, unos que venían de otras maneras de ser, hermanos, fuertes, arrancados, unos religiosos, diferentes personalidades, mis hermanos. Así, hermanos, como los hay ahora en nuestros tiempos. No todos nosotros, hermanos, somos iguales. Unos sentimos mucho apego a lo tímido, tenemos mucho apego a lo honesto, otros podemos en su momento decir alguna palabra que a lo mejor a un hermano lo haga sentir mal, otros hablamos con mucho cariño, y así, hermanos, así sucesivamente. Los discípulos también así eran, y luego ellos, hermanos, que eran, como dice su palabra, eran audaces, eran intrépidos, algunos de ellos, ¿verdad? Y qué hermoso sería en esos momentos ver esos 12 discípulos juntos, hermanos. ¿Se imaginan? Unos decían una cosa, otros decían otra, y así cada quien, de todos se hacía un grupo, un conjunto de cualidades de las cuales pues el Señor también estaba satisfecho con ellos, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se fue a orar con el Padre, Él sabía quiénes iban a estar con Él, quiénes iban a seguirle, quiénes iban a ir con Él, quiénes iban a ir aprendiendo y quiénes iban a trabajar para la obra también, hermanos. Ahora cuando ya el Señor Jesucristo escogió a los 12, los formó por grupos. Una misión de ellos era aprender y administrar a 2 grupos, a diferentes de personas.
y a la multitud. Uno era para la compañía de sus discípulos y la otra era para la multitud de gente, hermanos. La misión de ellos era aprender y a realizar un triple ministerio. El ministerio de predicar a aquellos que venían para oírle, para oír a Jesús. El segundo ministerio era para sanar y el tercer ministerio era de conducir a la gente a tocar a Jesús para que reciban poder. Amados hermanos, tenían mucho trabajo y mucho trabajo duro los discípulos del Señor, hermanos. Así como nosotros en este tiempo, el ministerio que tenemos para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas, así nosotros aprendemos en esta hermosa reflexión para qué es nuestro ministerio en este tiempo, en nuestra iglesia, hermanos. Dice el Señor en su palabra: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. Qué hermoso es este texto, hermanos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y el ministerio de sanar, el ministro y maestro de Dios debe ministrar a los enfermos y quebrantados de corazón de su comunidad y del mundo. En el nombre y el poder de Jesús debe sanar a los enfermos y levantar a los quebrantados. Como lo dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El siervo de Dios debe ser un instrumento para hacer del poder de Jesús. El poder de Jesús debe influir a través de su siervo hacia el exterior y hacia la... Esos, hermanos, esos son los tres ministerios que los discípulos que el Señor escogió tenían la misión y la encomienda de hacer, hermanos. Ahora, amados hermanos, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? ¿Sabemos cuál es nuestra misión? ¿Sabemos cuál es nuestro ministerio? ¿Sabemos cuál es nuestra encomienda, la que ya el Señor nos dejó? Cuando nosotros decimos, heme aquí a un ministerio, hermanos, es un compromiso total con nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hermosa reflexión hemos aprendido que todo esto se puede hacer, hermanos, mientras que nosotros entremos en una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, entremos en oración para cada cosa que se nos encomiende, hermanos, porque no es fácil un ministerio. El ministerio que nosotros podamos tener en esta vida, en nuestras iglesias, hermanos, siempre va a traer alguna envidia, alguna consecuencia por la cual nosotros tenemos que saber sobrellevar, hermanos. ¿Pero cómo? Solamente mediante la oración, amados hermanos. También nosotros podemos ministrar a los enfermos, pero ¿cómo podemos hacerlo, hermanos? En una intimidad profunda con nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Dice nuevamente, les voy a decir este texto, hermanos, dice la palabra de Dios, que si nuestra fe sea como un grano de mostaza, podemos hacer muchas cosas, como mover montañas, hermano. Y si nuestra fe viene agarrada también con la oración y también con el ayuno, hermanos, podemos hacer maravillas, pero todo agarrados de la mano de nuestro Dios y dirigidos por su Santo Espíritu, amados hermanos. Pues yo espero, hermanos, en el Señor, humildemente, que esta hermosa reflexión haya sido de mucha bendición para sus vidas, y que si hay algo que nosotros tenemos como misión en este tiempo, en nuestras iglesias, pues hermanos, que tengamos, ahora sí que tengamos ese deber de hacerlo todo para la honra y para la gloria de Dios, porque acuérdense que nosotros vamos a ser quienes por esta misión podamos traer almas a nuestro Señor Jesucristo.
Y si no, como decíamos hace ratito, hermanos, si no, será para destruir. Que en nuestra boca siempre haya una buena palabra para todos aquellos que la necesitan, hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que eso no se nos olvide, hermanos. Y que en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:12. Que prediquemos la palabra, que insistes a tiempo o fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:18. Amén y amén. Amados hermanos, es todo por mi parte. De todo corazón deseo que el Señor les bendiga, que el Señor nos mueva nuestros corazones para seguir trabajando para su obra, pero siempre para su honra y su gloria, amados hermanos. Nada es por cuestión nuestra, todo es porque es la voluntad del Padre. Sintámonos privilegiados si tenemos un ministerio, sintámonos privilegiados si podemos servir a nuestro Señor, porque es de Él de quien viene la encomienda siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos, de todo corazón. Paz a vosotros.